Mis queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Me complace, me alegra compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Desear que estén muy bien, que donde usted esté, donde usted nos escuche, podamos enviarle un saludo fraternal en el amor de Dios. Vamos a conversar ahora acerca de un tema que es muy importante porque las profecías bíblicas, si no las interpretamos bien, van a llevarnos a un montón de errores. Hay una profecía en el libro de Daniel que de hecho es la profecía más larga de tiempo que está en la Biblia. Daniel 8:14, de donde se cortan, se desgajan 490 años, en lo que conocemos como la profecía de las 70 semanas. Hay mucha gente que argumenta que eso no tiene nada que ver, que la iglesia adventista esto, que la iglesia adventista aquello, que se inventaron algo de eso, que eso no son años. No vamos a alargar mucho el tema para explicar estos detalles, pero cuando Daniel dice allí 2300 tardes y mañanas, se está refiriendo a días. Usted lee el Génesis y aparece en Génesis una y otra vez, y fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo, el tercero, hasta el sexto día. O sea, la tarde y la mañana, toda la parte de día, la parte de claridad, y tarde, la noche. Esa profecía, algunos han tratado de interpretarla para ese tiempo. Le han adjudicado esto a algunos personajes como a Antíoco Epífanes, a los judíos, pero ahí hay un grave error en esa interpretación y al final del tema les voy a decir por qué. Así que es importante esto porque esta profecía es mal interpretada por todo el cristianismo de corte futurista, que son casi todos, donde ellos aplican todas estas cosas al futuro. Entonces, cuando aplican esto al futuro, pues por supuesto tienen que hacer una cantidad de cuadrar algunas cosas para que les encaje. Lo primero que hay que decir es que esta profecía ya se cumplió. No falta ningún tiempo de ella. ¿De dónde sacan que hay una pausa, que la profecía fue pausada? Eso no aparece de ningún lado. No hay ninguna pausa. La profecía tiene un cumplimiento de principio a fin y tiene acontecimientos que podemos mostrar con la palabra de Dios que se cumplieron exactamente como lo dice en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Así que, mis hermanos queridos, no tengamos ninguna duda en que estamos hablando correctamente en cuanto a la interpretación de esta profecía. No hay pausa, porque si hubiera una pausa, si faltara una semana, como dicen los futuristas, entonces quiere decir que Jesús no ha sido sacrificado, no dio su vida por nosotros, porque hay dos menciones en esa porción de Daniel 9, 24 al 27, donde dice que el Mesías entregaría su vida, sería cortado, cesaría el sacrificio en la mitad de la semana. ¿Sacrificio de qué? De corderos, de los animales que sacrificaban para mostrar lo que él iba a hacer en la cruz. Yo quiero mostrarles un gráfico que tengo acá en una pizarra que nos ayude a comprender. Voy a tratar de sin mucha explicación, darles una idea. Esta profecía es fácil de aprenderla, no es difícil, mis hermanos. Es simplemente repasar, estudiar. Mire, si usted arranca con la fecha correcta, va a llegar al punto correcto. Eso no tiene pérdida. Así que vamos a hacerlo para que podamos quedar más claros. Tengo aquí para ustedes, mis hermanos, este bosquejo que quiero que podamos entender algunos detalles, recordar algo otros. Son 3 decretos primordialmente los que se toman en el libro de Esdras.
tenemos el primer decreto, que es el de Ciro. Esto está en Esdras 1 al 4, año 538, 537. Por ahí hay alguna pequeña diferencia. Luego viene Darío. Este no es Darío el Medo, este es otro Darío, conocido como Darío Hidaspes, algo así. Este decreto fue dado y está registrado en Esdras 6, 1 al 12, año 519. Luego viene Artajerjes. Artajerjes da un decreto, está en el capítulo 7, versículos 11 al 26, año 457. Nosotros, los adventistas del séptimo día, hemos tomado y creemos que ese es el decreto que le da inicio a los 2300 años, mis hermanos, por muchos detalles y sobre todo por dos detalles esenciales. Primero, estos decretos eran decretos incompletos. Este decreto fue un decreto completo, no solo les daba la autorización para que ellos regresaran, sino que establecía también los derechos de los israelitas, de los judíos, como una nación. ¿Qué era lo que ellos tienen como derechos? Sus derechos civiles, sus derechos religiosos. También debían ellos regresar nuevamente a establecer sus sacrificios. Y, mis hermanos, ese decreto es totalmente confiable, porque no solo se restaura de que ellos vuelvan, sino que se les dan todos sus derechos como nación. Si tomamos nosotros este año 457 como debe ser, y aquí voy a hablarles un poco de un decreto que toman los futuristas que aparece en Nehemías 2, dado por Artajerjes, pero es que ese no es un decreto. Es muy vago el asunto, porque allí lo que hace Artajerjes es darle a Nehemías una autorización, unas cartas, y le permite ir a Jerusalén para ver cómo estaba ya cómo iba el trabajo, porque él estaba muy preocupado porque se había detenido el trabajo. Ustedes saben que hubieron muchos problemas para esa labor. Entonces, ese decreto tampoco lleva a ningún lado, porque tiene 13 años de diferencia con este 457, y usted busque qué hay en la historia, en la Biblia, que haya pasado en el año 47 después de Cristo. No hay nada, absolutamente nada. Eso no encaja de ninguna manera. 70 semanas, vamos a mirar aquí brevemente. 7 semanas, o sea, 49 años, reconstrucción de Jerusalén. 62 semanas, o sea, 434 años, hasta el Mesías Príncipe, que es el cumplimiento de los primeros 483 años. ¿Qué pasó con lo del Mesías Príncipe? El Señor Jesús fue bautizado en el año 27 de la era cristiana. Usted lee en Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, lee los versículos 15, 16, 20 y 22, se va a dar cuenta ahí, en el momento en que Jesús es bautizado, que está Tiberio César como gobernador, y ustedes van a notar que exactamente da la profecía con ese acontecimiento, el ungimiento o bautismo del Señor Jesús. Bautismo con el que él comienza su ministerio. Mis hermanos, falta una semana. Es que aquí es donde no encaja para mis queridos hermanos que interpretan la profecía de las 70 semanas como que falta una semana. Aquí no encaja. ¿Por qué no encaja? Porque es que a la mitad de la última semana, semana 70, fue crucificado el Señor, que es el cumplimiento total de la semana 70. Pero ese cumplimiento total se da en el año 34 con la muerte de Esteban. Yo les decía ahora, no hay nada en la Biblia que podamos tomar para decir pasó esto y fue muy relevante. Con la muerte de Esteban, Hechos capítulo 7, ¿qué pasó en el capítulo 8 de Hechos, versículo 1 en adelante? La iglesia fue esparcida y el evangelio pasó a todo el mundo. Los judíos tenían también, y usted de hecho se da cuenta que Pablo les predicaba a ellos. El hecho de que ellos hubieran quedado
relegados como nación por su rebeldía, no quiere decir que no tenían acceso a la salvación. Claro que sí, Pablo se preocupaba por ellos. Aquí comienza entonces esa dispersión, el evangelio pasa a los gentiles y comienza ya, mis hermanos, toda esa predicación para todo el mundo, lo que el Señor les había dicho a ellos, que predicaran en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está el cumplimiento de las 70 semanas. Si lo de Esteban fue en el año 34, mis hermanos, vamos a hacer acá año 34, nos quedaría restando, porque hacemos aquí si hacemos aquí el descuento de los 483 más los otros 7 años de la última semana, serían 490 exactamente. Si usted hace la cuenta de estos 490 y los descuenta de los 2.300 tardes y mañanas o años, le faltarían 1.810. Entonces, 34 más 1.810 da exactamente en el año 1844. ¿Qué pasó allí? Y allí lo que conocemos como el Gran Chasco, como todo lo que hubo con Guillermo Miller y todos los pioneros que esperaban la venida del Señor, no era la venida del Señor lo que se iba a cumplir con la profecía a las 2.300 tardes y mañanas o 2.300 años. Esos 2.300 años lo que mostraban era el ministerio del Señor Jesús en el santuario celestial. Así que, mis hermanos, eso fue lo que se cumplió allí, no su segunda venida. Ya se conoce, lo conocemos nosotros, el cumplimiento de estos 2.300 años tiene la parte ya del fin de nuestra historia. Ese lo conocemos nosotros como la parte final o el evangelio para este tiempo, la verdad presente para el tiempo del fin. Está registrado esa verdad presente primordialmente en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Mis hermanos, espero que esto nos ayude un poquito. Por eso yo les quiero invitar a que estudien mucho los folletos de escuela sabática, donde vienen estos temas, provéanse de buenos libros. Esto lo aprende usted fácilmente. Esto no tiene algo que usted tenga que irse a la universidad 6 años a estudiar cómo aprenderse esto. Esto es algo elemental, solo para una mente abierta, una mente sin prejuicios. El Señor dará la sabiduría, la capacidad de que podamos comprender. Así que, qué bueno poder tener esto y poderlo compartir. Mis hermanos queridos, qué bueno, como les he dicho ya, poder compartir esto, comprenderlo. Si usted tiene la fecha del 457 y usted se viene de ahí en adelante, va a encontrar que es exactamente como el Señor lo predijo. ¿Qué nos da esto? Seguridad. ¿En qué? En la palabra de Dios. El Señor, lo que Él ha dicho, se cumple exactamente como Él lo ha dicho, lo mandó a escribir a sus profetas, y no hay duda de ninguna manera de que está la palabra de Dios. Al comienzo yo les decía, quienes dicen que esto fue para allá, que esto no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, se equivocan rotundamente. ¿Por qué? Si usted lee ahí en Daniel 8, los versículos 17, el versículo 19 y el versículo 26, va a encontrar claramente que el ángel le dice a Daniel, este tiempo, esto es para el tiempo del fin. Oye, es una cosa impresionante. Yo me maravillo, a mí me emociona ver el cumplimiento de las cosas y cómo el Señor nos da la claridad para que no nos embolatemos ni nos dejemos embolatar. Mis hermanos, ninguna iglesia en el mundo reclama Daniel 8:14 como un cumplimiento de algo especial. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació en el cumplimiento de Daniel 8:14.
ningún credo religioso en el mundo, ni siquiera eso lo tocan, no lo investigan, no. Y cuando algunos se atreven a dar alguna interpretación, dan interpretaciones completamente salidas de la misma Biblia. Que Dios nos ayude a tener la seguridad de que somos un pueblo profético y que cuando le predicamos a cualquiera, debemos tener la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios y que tenemos un mensaje especial, verdades que el mundo no acepta y que son verdades que el Señor las tiene claras, que no han sido abolidas, que no han pasado, que no era para los judíos, que no, es para el pueblo de Dios hasta el fin. Que Dios te bendiga y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.